Buenos días, Buenos días. Buenos días. tardes, ¿no? Buenos Ya, días, profe. profesor. Tarde es tarde y tarde ya es la tarde. Em, Vamos a comenzar. Ayer nos quedamos, ¿no? En este asunto de la visita de Nixon a China. Ya vimos un video preparado por la Fundación eh, Richard Nixon. En Estados Unidos es muy común que eso suceda. Los presidentes al morir dejen todas sus cosas, ¿no? A cargo de una fundación que se encarga de, pues, normalmente, no, hay que decirlo así, ¿no? Acá pocas veces pasa, ¿no? Están más preparados, entonces normalmente dejan alguna biblioteca, ¿no? Un grupo de manuscritos que integran, que son gestionados por una fundación, ¿no? Además de material audiovisual, ahora está muy de moda, por supuesto, ¿no? En el caso de Nixon, pues hay igual una fundación, Richard Nixon, que se encarga de esto, ¿no? De pues administrar el patrimonio que quedó de Nixon y ellos prepararon este video que vimos. Es muy, por supuesto, con esa lógica, pues es muy, ¿cómo decirlo? Propagandístico, ¿no? De qué bueno fue Nixon, ¿no? Al haberse acercado a China. Eh, yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, ¿qué tanto es Nixon solo, ¿no? Ahí hay un personaje detrás que el video en ningún momento menciona y no menciona porque Nixon acaba muy peleado con él. Y es Kissinger, al autor que ya leímos, el autor de la diplomacia, ¿no? Este texto que leímos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Kissinger es un hombre listo, hay que decirlo así, muy astuto. Y Kissinger, pues es ahí el asesor de seguridad nacional de Nixon y después se vuelve secretario de Estado en el siguiente gobierno, el gobierno de Gerald Ford. Eh, Kissinger es el que fragua esto, ¿no? En algún momento en la historia, claro, lo dicen sin decirlo, ¿no? Hay 2 años de negociaciones secretas encabezadas por Kissinger con los chinos, ¿no? Para lograr la visita de Estado. O sea, la visita que se anuncia con mucha facilidad, ¿no? En la prensa de recibir invitación y decidir aceptarla, es el resultado de un trabajo de 2 años. Kissinger yo creo que aquí es la gran figura, ¿no? También es la gran figura detrás de la salida de Estados Unidos del conflicto en Vietnam. De hecho, a Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz junto con el militar norcoreano que encabezaba el ejército. Ay, un hombre de apellido Po. No te lo acuerdo bien del nombre. Solo que el vietnamita rechazó el premio porque le pareció que era un acto cínico, ¿no? Que se lo dieran a Kissinger y a él al mismo tiempo, ¿no? Claro, se lo estaban dando por los esfuerzos de haber logrado firmar la paz de París, ¿no? Este tratado de paz entre Vietnam y del Norte y Estados Unidos. Por eso le dan a Kissinger y al vietnamita el premio Nobel. El vietnamita lo rechaza porque le parece muy cínico, ¿no? Que dice, el país que, o sea, al instigador del conflicto, ¿no? Acusan a Kissinger, es al que le van a dar el premio, ¿no? Entonces el vietnamita no lo acepta, ¿no? Entonces solo le entregan a Kissinger el premio, ¿no? Eso molesta mucho a Nixon. Nixon es un hombre eh, muy receloso, como Johnson, ¿no? Que había sido vicepresidente de Kennedy a la sombra. Nixon lo había sido de Eisenhower, el presidente anterior a Kennedy. Y de hecho, la elección donde gana Kennedy la gana contra Nixon. Nixon era el candidato republicano y pierde la elección y le gana a Kennedy, ¿no? Entonces un poquito, está ahí medio resentido con la vida, ¿no? Y luego al momento de entregar los premios Nobel, pues se lo dan a su asesor y no se lo dan a él. Y eso, pues por supuesto, le cala en los huesos a Nixon. Pero bueno, lo que sí hay que decir, digo, más allá de si la idea de la visita fue una ocurrencia de Kissinger o de Nixon, es que es un asunto del gobierno estadounidense, ¿no? Al final del día, y funciona. Tiene como propósito abrir un frente,
un frente, abrir un canal de comunicación en el espacio de la órbita socialista que no sea la Unión Soviética, ¿no? Ya les conté que Brezhnev era un hombre duro, ¿no? Se le ve en la cara, ¿no? Ya vimos la imagen, ¿no? De Brezhnev, si la necesitan recordar, aquí está, ¿no? No es precisamente la persona más amable, como se puede ver en su retrato, y ese es su retrato más amable. Brezhnev es un negociador duro, eh, por ratos, ¿no? Les digo que él vivió en el espacio del estalinismo y el estilo de Brezhnev un poco trata de replicar a Stalin en esas cosas, ¿no? El culto a la personalidad, el enfrentamiento con Occidente, ¿no? Está ahí presente, ¿no? Primero trata de poner orden interno, ¿no? En el espacio soviético y después va más allá, ¿no? Y trata de ser más confrontativo. Claro, hay una crisis económica, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que está flotando ahí en el entorno soviético, ¿no? De la Unión Soviética y luego de su área de influencia, que va limitando cada vez más las cosas. Por eso digo, y por eso puse la fotografía de Brezhnev en el inicio de este punto, ¿no? De la crisis del liderazgo, porque me parece que el estilo muy rudo de Brezhnev es el que consigue muchas cosas. El acercamiento de Estados Unidos con la Unión Soviética, el rechazo de una generación completa eh, a las políticas socialistas en los países, ¿no? del este, ¿no? Es demasiado duro y entonces esa dureza no es muy bien vista, ¿no? Por esta generación a la que reprime, ¿no? La generación de los 60s. Y entonces durante los 70s es un periodo como de negación. Eh, Hay una película muy buena, a quien le guste Scarlett Johansson, como actúa o como es ella, no importa. Hay una película muy buena, ¿es Scarlett Johansson? Creo que sí. Atómica, ¿la vieron? Vamos a ver si es Scarlett Johansson o es qué actriz, ¿verdad? No la estoy mintiendo. Ah, no, Charlize Theron, perdónenme. Ya les ando diciendo una que no es. Bueno, véanla porque es sobre el fin de la Guerra Fría. Este, está muy buena porque hay una sensación como de hartazgo a lo largo de la película, que es el sentimiento que flota desde la década de los 70, ¿no? Eh, es una película de espías, ¿no? Pues de espías en el momento donde está por caer el muro de Berlín, donde ya nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Pero la sensación no es, a ver, es muy peculiar, ¿eh? No solo se trata del momento, pues, de la guerra. O sea, de hecho, si la Guerra Fría se hubiera acabado 5 años antes o 5 años después, el mismo sentimiento hubiera existido. De no sabemos por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Van a leer este texto de François Furet sobre el, el mundo socialista, digamos, en la Guerra Fría. Eh, y es un poco un mundo desencantado ya, ¿no? O sea, las promesas del socialismo han llegado a su límite. O sea, claro, no hay un patrón, ¿no? Ya no hay esta explotación del trabajo, decía Marx o Lenin, pero el Estado lo hace ahora todo, ¿no? Entonces, pero ahora el Estado es demasiado grande y poderoso y el Estado reprime. ¿Se acuerdan que vimos estos dibujos animados, ¿no? Esta caricatura sobre propaganda estadounidense, ¿no? Contra el bloque soviético. Bueno, de pronto se siente así, ¿eh? El Estado metiendo la mano en todo, no dando espacio para nada, no dando espacio para la crítica, censurando. Esa es la era Brezhnev. Eh, entonces, sin quererlo, Brezhnev al tratar de, digamos, acentuar el poder de su autoridad, ¿no? Y de la autoridad de la Unión Soviética, lo único que va haciendo es desgastándolo, ¿no? Esa crisis de liderazgo que tiene es por eso, porque deja de ser un interlocutor válido, incluso
O sea, el nivel de diálogo que llegaron a tener Khrushchev, ¿no? Y Kennedy después de la crisis de los misiles no se repetirá. Yo creo que hasta Gorbachev y eh, Nixon, no es Nixon, perdónenme, es Reagan en los ochentas, eh, nos necesitará como el cambio de estafeta, ¿no? En la Unión Soviética para que haya un buen nivel de entendimiento de nuevo, ¿no? Brezhnev es mucho más serio, mucho más parco, es mucho más reservado y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y bueno, y la consecuencia es que en este caso, pues, ¿no? La inteligencia del gobierno de Nixon le propone un acercamiento, lo consiguen y eso establece una relación peculiar. Toda proporción guardada, eso se parece al intento de Peña Nieto en el inicio de su mandato. Bueno, Calderón Peña Nieto, pero es que lo intentaron los dos en formas distintas, de tener una relación especial con China. Calderón en su último año de gobierno, en el 2012, hace una visita de Estado a China, una que no había habido desde López Portillo en los 70, ya habían pasado muchos años. Eh, pues es bien recibido, ¿no? La verdad es que a los chinos les interesa tener una relación buena con el mundo, ¿no? No son una potencia confrontativa, pero no pasa más allá. Lo que pasa es que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo ponerle contenido a la relación de algo que no sea Estados Unidos. Nos pasa con todos los países, no solo con China, con todos, excepto con Estados Unidos. Y luego Peña Nieto lo intenta como en uno de sus primeros actos de gobierno. Al primer jefe de Estado que recibe Peña Nieto fue al presidente chino, a Xi Jinping. En el campo Marte hay una ceremonia militar, ¿no? Muy al estilo chino, discursos, y otra vez pasa lo mismo, ¿no? Hay muy buenas intenciones por activar una relación política de buen nivel, pero la verdad es que no sabemos qué hacer con los chinos, ¿no? Y perdimos la oportunidad, ¿no? Bueno, digamos, Nixon está en ese mismo papel, ¿no? O sea, después de regresar del viaje, ha abierto un canal de comunicación, ¿no? Ha hecho un lado a la Unión Soviética, así como, mira, para el bloque soviético para mí ya tiene dos cabezas, tú, Unión Soviética y mis amigos los chinos. Los chinos lo aprovechan, presionan a Estados Unidos, ¿no? Para que China, les dije, ¿no? Ocupara el asiento de China en el Consejo de Seguridad. El asiento de China en el Consejo de Seguridad hasta el 76 es ocupado por Taiwán, ¿no? Por presiones de Estados Unidos, ¿no? Y la vez que la Unión Soviética ahí, pues, digo, ya saben, ¿no? Entonces el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, cuando se votó el asunto del asiento, pues la Unión Soviética estaba a favor de votar por el asiento de la China popular y los otros se le opusieron y entonces se dio un poco, ¿no? También por eso los chinos es que le tenían como ciertas reservas a los soviéticos. En el 76 lo logran porque se hacen amigos, ¿no? Estadounidenses y chinos. Y desde entonces Taiwán está fuera del sistema de organismos internacionales, ¿no? No es sistema internacional porque sigue ahí. Pero bueno, esto implica un montón de cosas, porque entonces China comienza a actuar ahora sí como potencia, ¿no? A ver la potencia nuclear, ¿no? Fíjense, lo habían dejado fuera del reparto de poder en el Consejo de Seguridad y lo recupera muy tarde, en los 70s, al final en la última década, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Los últimos 15 años. Eh, es medio tramposo el asunto, ¿no? Porque también se trata de balancear un poco la balanza de poder en el Consejo de Seguridad. Eh, los chinos se van haciendo ahí despacios, van ganando adeptos, sus vecinos primero son sus aliados, ¿no? Corea del Norte, Vietnam, el propio Laos, eh, y luego se van dando cuenta de lo peligroso que es tener una China cada vez más poderosa. Justo en el 76, ¿no? Ya se había muerto Mao. Mao se muere en el 73 o 74. China comienza su proceso de transformación económica que es el que lo llevó a convertirse en la potencia que es el día de hoy. Los chinos, el modelo de desarrollo chino es uno muy peculiar porque no han dejado de ser una economía comunista, ¿no? Eso dicen ellos,
pero comenzaron a abrir como espacios de, ¿cómo dicen ellos? Como espacios de experimentación, ¿no? Entonces, algunos pequeños barrios y luego algunas ciudades donde podían implantar algunas medidas capitalistas, ¿no? La apertura de empresas particulares, controladas por el Estado chino, ¿no? Pero bueno, que actuaran como empresas particulares, la circulación de nuevo de moneda para a través de salarios, ¿no? Para que la gente tuviera un salario y, ¿no? Se ganara la vida, digamos, ¿no? Más allá de los cupones que se repartieron durante buena parte del comunismo, en fin, un montón de estas cosas. Y les empezó a funcionar y todavía, digamos, hasta hace 2 años, que fue el último congreso del Partido Comunista Chino, se refrendó esta vía, ¿no? O sea, ellos se asumen, ¿no? Como un país comunista y que así actúan, pero pues su modelo de desarrollo híbrido, ¿no? Mitad comunista, mitad capitalista, pues les ha funcionado, ¿no? Capitalismo de Estado, dicen algunos, ¿no? Pues en realidad el capitalista mayor ahí en China es el gobierno chino, pero bueno. Pues entonces, ahí está ruptura, digamos, en el bloque socialista, ¿no? Al menos vemos dos cabezas, ¿no? Y eso, pues, tendrá sus repercusiones positivas y negativas. Las positivas son que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el bloque socialista en realidad no desaparece por completo, ¿no? China sigue estando allí, Corea del Norte sigue estando ahí. Bueno, Vietnam sigue siendo la misma Vietnam popular democrática, o sea, la misma Vietnam comunista. Laos sigue siendo el mismo Laos comunista. Ahora, eso no quiere decir que estos países no hicieran algunos ajustes, ¿no? Un poco al modelo chino. Eh, eh, lo que pasa es que desaparece el bloque socialista en Europa del Este y en algunos otros lugares, ¿no? En algunos otros lugares en África, por ejemplo, algunos gobiernos de corte más comunista eh, son derrocados en elecciones más que en movimientos militares, ¿no? Y entonces ahí hay una transición. Eh, pero hay otros lugares donde se conserva, ¿no? Digo, la propia Cuba, ¿no? Hoy en día, en el 2021, sigue siendo comunista, o sea, es el mismo régimen que vio nacer Fidel Castro, que apoyó a los misiles, es el mismo gobierno, bueno, el mismo régimen que sigue gobernando la isla. En fin. Vamos al siguiente asunto, ¿no? El asunto de la crisis económica. Bueno, así se veía la Bolsa de Valores de Nueva York en los 70s, ¿no? Y así en blanco y negro nos da la sensación de qué años, o sea, si ustedes vieran esta fotografía y yo no les digo el año, ¿qué parecería? ¿De qué año creen que sería eso? 1930. Sí, se ve viejón, ¿no? Bien César. Bueno, aquí al fondo se alcanzan a ver, ¿no? Todavía los archivos, pero ya hay unas pancartas eléctricas, ¿no? En los números que están hasta el fondo, ahí apenas si se ven, el 1, 2. Hay teléfonos, ¿no? Es muy importante. Hay bocinas por ahí, ¿no? Bueno, comienza a transformarse. Aquí empieza la transformación tecnológica del mundo económico. Sobre todo del mundo financiero, más que del económico, ¿no? Es donde empiezan los cambios. Bueno, ¿por qué crisis económica? Además, es una crisis que no solo le pega, digamos, a la órbita capitalista, ¿no? Que es la que estamos inmersos nosotros, sino incluso al comunismo. Bueno, la primera, ¿no? Hay que decir esto, ¿no? El gran objetivo de todos los países del primero, segundo, tercer mundo, o como quieran decir ustedes, ¿no? De la órbita capitalista, socialista, de los no alineados, o de los verdes, rojos y colorados, digo verdes, rojos y de dulce, es la industrialización, ¿no? Pasar de ser economías agrícolas todas a ser economías industriales. Esa es la gran meta, ¿no? De hecho, modernización en cualquiera de los, digamos, de esta gran clasificación de países significa eso, el desarrollo industrial de estos países, ¿no? Los países desarrollados, capitalistas, ya tienen un sector industrial más o menos, ¿no? Ya tenían uno que se destruyó con la guerra, entonces más bien se trata de recuperar ese. Los países de la órbita socialista, unos como la Unión Soviética, ya tenían un aparato industrial que solo reforzaron.
Otros como Polonia, Checoslovaquia, Hungría tenían uno que apenas estaba desarrollando antes de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho se empezó a desarrollar por el desarrollo de armamento para Hitler. Se reconvierte para echar a andar estas economías, ¿no? Se vuelven más industriales. Y en América Latina, África y el sureste de Asia, ¿no? El objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Las naciones nuevas, para ustedes, tienen como meta ¿no? La búsqueda del desarrollo industrial. Y las naciones que ya estaban, como América Latina, buscan fortalecer sus pequeños sectores industriales, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, América Latina, como el 15 y el 20% de su Producto Interno Bruto se debe a la industria. Para para principios de la década de los 70, eso se ha duplicado y entonces dependiendo del país, entre el 35 y el 40% del Producto Interno Bruto depende del sector industrial. Es mucho, ¿no? Claro, crecen también los servicios, pero el sector industrial es, digamos, el símbolo del desarrollo de esta época, ¿no? Ahora, eso tiene sus riesgos, porque, bueno, pues sí, vamos a industrializarnos, ¿no? Vamos a empezar a producir en masa, pero eso se convierte en una crisis de excedentes, porque entonces estamos produciendo por producir, ¿no? Esperando que alguien lo compre, pero ¿quién va a comprar todo eso, no? Ahí primero comienza a mostrarse signos de que la producción está superando en mucho el consumo mundial en los tres espacios, ¿no? Tanto en la órbita comunista, en la órbita del capitalismo e incluso en los países en desarrollo. Y eso está haciendo cada vez menos eficientes a los sectores industriales, los muy grandes o los muy chicos, no importa, porque como están empezando a acumular stock, lo que tienen que hacer es comenzar a hacer más lento el proceso, ¿no? Los hacen menos eficientes, porque pues no hay, o sea, el mercado no tiene la capacidad de absorber todo eso que se está produciendo, ¿no? Entonces ahí hay ya un problema, ¿no? De sobreproducción. En el caso del bloque capitalista, además de ello se suma la competencia fuerte que aparece entre, por un lado, Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo la cabeza económica, más o menos, bueno, del lado capitalista, ¿no? Pero perseguida de cerca por dos cosas. Uno, Japón, ¿no? Que se ha repuesto de la Segunda Guerra Mundial, ha echado a andar sus multinacionales, ¿no? Entonces Sony, Mitsubishi, Toshiba, Canon están metidas en todo, creciendo y haciendo la competencia a las multinacionales estadounidenses. Y los europeos que se han reconstruido y que han echado a andar su proceso de integración, ¿no? La Comisión Económica Europea están más que listos, ¿no? Para competir, ¿no? El punto es que, digamos, acabada la Segunda Guerra Mundial, el principal productor industrial del mundo era Estados Unidos y entonces, como en el resto de los países, los sectores industriales se vieron afectados por la guerra, pues si querías comprar bienes industriales, los comprabas a Estados Unidos. Con el desarrollo de los sistemas, bueno, de los sectores industriales de otros países, lo que comenzó a suceder es que la producción estadounidense, ¿no? Tuvo menos lugares a dónde ir, ¿no? O sea, los excedentes que surgían de lo que se vendía en Estados Unidos tenían menos a dónde ir. Y luego viceversa. El mercado interno se comenzó a llenar de productos importados de otros lugares en Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, comenzaron a llegar más mercancías japonesas, por ejemplo, europeas sobre todo, ¿no? Y la competencia no es mala, el punto es que hay un límite de lo que pueden consumir los consumidores, ¿no? Y estos empezaron a especializarse. Por ejemplo, los japoneses, si habían desarrollado algo durante, digamos, este periodo de reconstrucción, era la industria tecnológica. Entonces,
Estados Unidos se estaba llenando, ¿no?, de productos tecnológicos principalmente japoneses, ¿no? Venían un montón de autos europeos, por ejemplo. Em, pues eso le iba poniendo límites, ¿no?, a la cosa. En el bloque socialista, el asunto estaba puesto no solo en la producción, digamos, ¿no? Igual la Unión Soviética tenía un límite de lo que se podía producir, ¿no?, y distribuir internamente. Allá el problema estuvo más bien asentado en el exceso de los presupuestos militares. Porque ¿cómo le harán, no? Aquí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacía la Unión Soviética para competir contra la economía estadounidense, ¿no? Para poder fabricar armamento al mismo ritmo. Esa fue siempre la gran pregunta de los analistas estadounidenses, ¿no?, durante la Guerra Fría. ¿Cómo le hacen los soviéticos, ¿no?, para hacerse recursos para entrarle al programa, tener un programa nuclear y un programa espacial, desarrollo de armamento convencional, ¿no?, como la AK-47, ya les dije, ¿no?, es un producto soviético. Y tanques y helicópteros y todo al mismo tiempo. O sea, ¿de dónde sacan el dinero, no? Parecía, ¿no?, que era parte del milagro económico soviético. Pero de repente ese milagro económico no existía. Lo que existía es que más bien se privilegiaba el gasto militar, ¿no? Se calcula que la Unión Soviética gastaba más o menos el 15% de su Producto Interno Bruto, o sea, el 15% de la economía, de lo que valía la economía soviética, se dedicaba a presupuesto militar. Ni los estadounidenses lo más que han llegado a gastar, ¿no?, en su año más alto, fue algo así como el 8% del valor de su economía se lo gastaron en el presupuesto militar. O sea, los soviéticos están ganando como el doble, ¿no? Eh, para poder lograrlo. Eso quería decir entonces que allá había una crisis latente, porque iba a haber un momento pues donde eh, ibas a tener que descuidar otras prioridades, además de si querías mantener esos programas militares. Eh, los soviéticos ocultaron estas cifras durante mucho tiempo, ¿no? Eran poco transparentes, entonces pues, no se podía saber con certeza exactamente cuánto tenían, ahora sí que cuánto tenían guardadito, cuánto les estaba costando, ¿no?, el milagrito militar. Y entonces, hasta después de la caída de la Unión Soviética es que supieron estas cifras con más certeza, ¿no? Los soviéticos decían que tenían un presupuesto militar más o menos del tamaño estadounidense, del 8% de su PIB, ¿no? Pero pues, después se demostró que no, era mucho más. Y que además, para lograrlo, tuvieron que sacrificar muchas cosas, ¿no? Yo les dije, por ejemplo, o sea, todo lo que era visible tenían buenas inversiones, ¿no? El programa de desarrollo deportivo, por ejemplo, ¿no?, para crear atletas olímpicos, el programa espacial, ¿no?, para desarrollar satélites y cohetes, el programa militar en todos sus niveles, ¿no?, tanto el armamentístico como el entrenamiento de tropas. O sea, eso tenía dinero, pero todo lo demás no tenía dinero. Bueno, algo de cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, había unas becas que daba el gobierno soviético para ir a estudiar a la Universidad de los Pueblos del Mundo, se llamaba. Era una universidad creada para poder hacer intercambios con el exterior, ¿no? Entonces, ustedes eran buenos estudiantes y podían ir a pedir una beca a la embajada soviética con todo pagado, ¿eh? Transportación, los costos de la escuela ya, el hospedaje y una cantidad para su manutención allá. O sea, una beca es muy interesante. Yo tuve profesores en la universidad que les tocó, que tomaron esa beca, ¿no? Claro, el punto es que o sea, te llevaban a un lugar para decirte que eh, la Unión Soviética era lo mejor, la Unión Soviética era la solución a los problemas del mundo, el problema era Estados Unidos, ¿no? Una adoctrinamiento más bien parecía eso, ¿no? Pero bueno, pues si sobreviviste al adoctrinamiento después de, por ejemplo, 3 4 años para hacer una licenciatura o maestrías. Yo conozco gente con maestrías en esa universidad, ¿no? La Universidad de los Pueblos. Eh, que, eh, que pues salió bien preparada, ¿no? Con una visión quizá más prosoviética, pero bien preparada.
Bueno, bueno, pero salvo esas cosas, o sea, lo otro, lo del diario, ¿no? La alimentación, el cuidado de las granjas comunales y eso, no tuvo la misma inversión, ¿no? Ahí comenzó a haber fallas. Y el problema es que si no tienes bien alimentado y bien surtido, digamos, ¿no? A la población, eh, era muy, era muy evidente, ¿no? De haberse sabido todo esto, que la Unión Soviética necesitaba hacer unos cambios, ¿no? Y esos cambios, bueno, pues no vendrían pronto. Bueno, hay un asunto que es todavía más simbólico de la época, ¿no? Y que me faltó el año, ¿no? En el año de 1973, eh, los países árabes, ¿no? Le declaran la guerra a Israel en el día de la fiesta sagrada de los israelíes, bueno, una de las fiestas sagradas, en el día del Yom Kippur, ¿no? La guerra del Yom Kippur. El problema es que los árabes no se dieron cuenta que los israelíes los estaban espiando también y los israelíes los estaban esperando. Entonces, la guerra del Yom Kippur, que debió ser un ataque sorpresa al ejército israelí, fue lo opuesto. Atacaron a Israel y luego los pulverizaron, digamos, ¿no? En el ataque a Israel y luego Israel se fue contra sus vecinos, Jordania, Siria, Egipto, el propio Irak, fueron bombardeados e invadidos por tropas israelíes. Los países árabes protestaron, pero la comunidad internacional un poco les dijo, bueno, literal tú fuiste de bully ahí a meterte, ¿no? A pelearte con este señor, pues no esperes otra cosa, ¿no? Como sintieron esta ofensa por parte del occidente, ¿no? De las naciones occidentales, eh, estos países, incluyendo Arabia Saudita, tomaron la decisión de realizar un embargo a las ventas de petróleo a los principales países de Occidente, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos, entre otros. ¿Qué saben, ¿Qué saben de los embargos? ¿Qué es un embargo? A ver. Quitarle sus bienes a una persona o una empresa, cualquier cosa. Sí, no, eso es un embargo, digamos, en el derecho civil. Está bien. No es muy diferente al embargo económico. El embargo económico básicamente es, exacto, limitar a alguien de la compra o venta de algunos artículos, ¿no? Se parece, ¿no? Es como una prohibición, ¿no? Ambos. En una es no puedes, te quitamos algo y en otra es no te damos algo, pero bueno, es prohibir alguna cosa. El embargo entonces se hizo a la venta de petróleo. Ahora, aquí había un problema, ¿no? Porque, pues, básicamente el signo del desarrollo industrial de esta época, ¿no? Que decía yo en la lámina anterior, se había dado porque esas industrias se echaban a andar con petróleo, ¿no? Eso, o sea, el motor de esas industrias era el petróleo, punto. Em, Al embargar la venta de petróleo, ¿no? En algunos lugares incluso se nacionalizaron algunos pozos petroleros, ¿no? Que estaban en manos de extranjeros. En Irak o en Siria pasó esto. Pues se hizo más complicado sacar el petróleo de ahí, que era, digamos, la zona natural de la extracción de petróleo. Em, Eso llevó a que, como en el libre juego del mercado, ¿verdad? Eh, Ante la escasez de un producto y su demanda continua, lo que le pasan a los precios es que los precios crecen. Entonces, vean esto, o sea, yo sé que no parece mucho comparado con los precios del petróleo de hoy, pero piénsenlo así, ¿no? El petróleo en menos de 6 meses se cuadruplicó, o sea, se multiplicó por 4 el precio. Imagínense que hoy el petróleo vale como $30, ¿no? Y en 3 meses pasa de valer $30 a valer el barril, a valer $120 el barril. Eh, es muchísimo, ¿no? Además, imagínense el impacto en la gasolina,
en los transportes y en un montón de cosas. Em, pues claro que esto hundió, ¿no?, a las economías capitalistas, ¿no? Requerían petróleo, no, o sea, había poco y entonces el poco que había estaba disponible a un precio em, ridículamente caro y pues no sé, no se hacía justicia, ¿no? Con, con el desarrollo de estos países, ¿no? También fue un movimiento, digamos, de poco como de independencia económica, o sea, básicamente esto se parecía mucho, o sea, lo que hicieron estos países árabes, aquí fue un poco lo que pasó aquí en la expropiación petrolera, o sea, no porque hayan expropiado todas las empresas, ya había empresas en manos del Estado, eh, sino sobre todo es el hecho simbólico, ¿no? De quitarte como la presencia de algunas, o el control, digamos, ¿no? De las empresas extranjeras en el sector del petróleo, ¿no? Y la recuperación del sector, ¿no? Eso se vendió muy bien, ¿no? Tuvo sus muchas ventajas para muchos, bueno, algunas ventajas para algunos países, ¿no? Como México, que bueno, pues si vendían sus barritos de petróleo en $1, si se multiplicaron por 4, pues estás ganando $4 por barril, ¿no? Eh, en ese sentido, es que la crisis es un poco como dual, ¿no? En algún lugar se vuelve un problema, ¿no? Porque pues, encareces los combustibles, se hace más caro el transporte, se hace más caro echar a andar una fábrica. Y por otro lado, hay un grupo de países que se enriquecen brutalmente. No es que imagínense que ustedes puedan multiplicar por 4 sus ingresos. ¿Qué harían? A ver, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿Nadie? Bueno, pensemos que César, que te gustó, ¿no? Ganara 10,000 pesos. Y de la nada, bueno, no de la nada, por un asunto que básicamente poco tiene que ver con César, pero afecta el trabajo de César, César pasara de ganar 10,000 pesos a ganar 40,000 pesos de un mes a otro. ¿Qué harías, César, si te pasara eso? Si ganaras 10,000 pesos y luego de la nada te lo multiplicaran por 4. Supongo que gastaría más, bueno, compraría mejores cosas. Y luego, además, de manera continua durante, pensemos, 3 años. ¿Qué harías después de 3 años? O sea, digo, al principio te compras todo lo que quieres, ¿no? Pues claro, sobre el dinero. Y luego, ¿qué harías con el dinero? No sé, tal vez como que lo ahorraría y trataría de invertir en alguna otra cosa. Sí, no, ya después de un rato, pues lo primero pasa lo que dice César, ¿no? Te lo gastas como puedes, ¿no? Así, pum, no lo regalas casi. Y luego dices, bueno, a ver, no, hay que hacer algo con la vida, ¿no? Hay que guardar este dinero en algún lugar. Bueno, lo mismo le pasó a los países árabes. Se hicieron muy ricos muy rápido, ¿no? Sus ingresos se multiplicaron por 4 en un par de semanas y se mantuvieron así durante un buen tiempo. Tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él, ¿no? Y lo mejor que les ocurrió fue invertirlo en bancos europeos, fue para poner su dinero en depósitos en bancos europeos. Ahora, la cantidad de dinero que cayó era tanta que los bancos europeos luego no supieron qué hacer con ese dinero, ¿no? Porque es como, bueno, ajá, yo quedo con este dinero aquí guardado, ¿no? Pues, como buen banquero, pues lo peor que puedo hacer es tener dinero parado, ¿no? Entonces, crearon unos créditos ahí muy increíbles, ¿no? Y digo muy increíbles porque pagaban unas tasas de interés así como del medio punto porcentual o de un punto porcentual anual, o sea, casi nada, ¿no? Y se los ofrecieron a empresas grandes y sobre todo a países, ¿no? A países en desarrollo. México compró de estos créditos, ¿no? Se contrató a varios de estos créditos, ¿no? Tenían una cláusula chiquita que no me leí lograr, y esa cláusula chiquita era, este es un contrato de tasa de interés variable, so ahorita vale esto, ¿no? 0.5 o 1%, pero si hay un cambio en la situación mundial, la tasa puede modificarse sin que el cliente se pueda quejar, ¿no? Bueno, y eso pasó, ¿no? En la década de los 70 muchos países pidieron préstamos baratos de estos que se pudieron lograr con los dólares extra que le entraron a los árabes, ¿no? Por la venta de petróleo. Y luego se creó una burbuja, porque entonces eh, México era un buen ejemplo de esto. México es un país petrolero, ¿no? Y entonces uno diría, claro, el desarrollo de los 70 se debe al crecimiento, ¿no? Al incremento del precio del petróleo. Pues sí, no, o sea, sí, pero no porque
eso lo estuviera cobrando México, ¿no? Sino porque a través de estos préstamos es que México pudo construir un montón de cosas, ¿no? Lo malo es que en algún momento hubo que pagarlas, ¿no? Y cuando hubo que pagarlas, pues la tasa de interés ya se había disparado, ¿no? De pagar entre medio punto y un punto porcentual, esos créditos, como cuando los árabes pidieron su dinero de vuelta, ¿no? Al final de la década de los 70, esos créditos pues tuvieron que incrementarse rápidamente, ¿no? Y pasaron de cobrar eso, medio punto, un punto porcentual, a cobrar 30, 40 puntos porcentuales, ¿no? Anuales. Lo que está todavía más impresionante que el crecimiento de los ingresos, ¿no? Por el petróleo, ¿no? Y eso pues llevó a muchos países a la quiebra. A los soviéticos les pasó más o menos, porque digamos, los soviéticos en general no necesitaban divisas, ¿no? Porque básicamente tenían un montón de cosas de producción interna, eh, pero había algunos productos que no se fabricaban en la Unión Soviética y que había que comprarles, sobre todo a los europeos, poco a los estadounidenses. Y pues necesitaban dólares para eso, ¿no? Entonces, para hacerse de algunos dolaritos, los soviéticos vendían un poco de petróleo y gas a Europa, lo siguen haciendo. Y con eso se hacían de dólares para poder comprar cosas, ¿no? En el mercado internacional. Los soviéticos pasaron por las mismas, ¿no? Ya les dije, tenían muy limitado su presupuesto nacional porque estaban gastando mucho en armamento y y luego les cayeron estos créditos baratos y bueno, pues contrataron un par de ellos, ¿no? El problema es que tuvieron luego que pagarlos, ¿no? Y se hizo ahí una pelotera horrible. Ahora, piénsenlo, la crisis no solo fue una crisis financiera, digamos, ¿no? Esas cosas que solo ve uno en las noticias, pero no se entera uno cómo pasa. También fue una crisis para las personas. La gente se sentía un poco decepcionada de sus gobiernos, ¿no? Porque no entendían cómo después de... Lo vamos a ver cuando veamos el bloque capitalista la siguiente semana. Después de vivir en una época dorada, ¿no? De precios estables, de salarios que crecían cada año, de pronto los precios empiezan a subir rápidamente porque crece el, el costo del transporte, porque subió la gasolina de esta manera tan brutal. Imagínense que el litro de gasolina pasara de costar 10 pesos a pasar 40 pesos. Pues obviamente que eso le va a afectar el precio de los productos. Y eso fue lo que sucedió. La gente estaba como decepcionada de sus gobiernos, ¿no? Que no hubieran podido hacer algo, ¿no? Porque además casi todos los gobiernos trataron de explicar que el problema del incremento de las gasolinas era un asunto externo que dependía de una guerra ahí en Medio Oriente entre eh, árabes y israelíes. Y entonces más coraje daba, ¿no? Porque es como, claro, pero pues no, yo no elegí a las autoridades eh, ni de Israel, ni de Jordania, ni de Siria. Y ahora resulta ser que por un asunto pues no, que no me toca a mí directamente, pues se incrementaran así los precios, ¿no? Las gasolinas y luego el precio de los productos. Fue difícil explicarlo a los gobiernos, ¿no? Entonces hay una sensación como de desencanto en esta época, ¿no? Ni eso pueden hacer bien, ¿no? Bueno, y eso nos conecta con el último, con este punto, ¿no? ¿Cuál era la salida posible a esta crisis? ¿Necesitábamos un Estado más fuerte que regulara mejor? ¿Necesitábamos más bien un Estado más débil que le diera que facilitara las operaciones del mercado? Ok, a ver, primero estas dos preguntas. ¿Ustedes qué creen que se necesitaba? ¿Más Estado o más mercado? ¿Qué se les ocurre? Había que liberalizar la actividad económica para que hubiera menos restricciones o había que hacer al Estado más fuerte para evitar problemas. La liberación económica. Liberalización económica, pues sí, básicamente fue la solución que se le ocurrió a un grupo de economistas, ¿no? Los llamados monetaristas, ¿no? Se dan cuenta que en realidad el problema era que, pues Keynes nos había enseñado antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que las grandes crisis económicas se resolvían buscando el pleno empleo.
¿no? Y reduciendo la inflación y ¿no? Controlando la tasa de interés. Y estos señores decían, no, pues en realidad el pleno empleo ni se controla, ni se puede, y es una meta imposible. Hay un empleo ahí mínimo, un desempleo mínimo que siempre va a haber y hay que acostumbrarnos. Y entonces, mejor hagamos al Estado más liberal, que tenga reglas más, pues no sé si más claras, pero sí más libre, ¿no? Y ese es básicamente el antecedente del neoliberalismo, ¿no? Porque cuando estas políticas las implementan los gobiernos de Reagan en Estados Unidos, ¿no? Ronald Reagan, el gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido, pues es que se lanza, digamos, ¿no? Formalmente el modelo neoliberal. En los países de la órbita comunista la crisis fue todavía peor porque no hubo para dónde irse, ¿no? Y no se podía escoger un modelo diferente, ¿no? Ya les dije, ¿no? La doctrina de Brezhnev prohíbe estas cosas, ¿no? Andar ahí de creativo pensando cómo hacerlo diferente era motivo suficiente para que te mataran. Así, punto, ¿no? Entonces la pasan peor los países comunistas, ¿no? Cada vez más limitados, y cada vez con menos sentido de lo que están haciendo. Bueno, y esto me lleva a mi última lámina, ¿no? Es el último tema, ¿no? Lo que yo les decía, esta crisis de los valores, ¿no? Fíjense, esto es muy simbólico. Lo que estamos viendo aquí esto puede ser el 68 en México, o el 68 en Praga, o lo que es en realidad el mayo del 68 en París. Esta sensación del cambio generacional no solo se vivió en los espacios de la órbita socialista. De hecho, se vive básicamente en todo el planeta, ¿no? Hay una generación de jóvenes formados después de la Segunda Guerra Mundial en todos los países, ¿no? En cualquier país, digamos, sin importar a qué bloque pertenezca, eh, de que es su turno, ¿no? De hacerse cargo de los problemas de su comunidad y del mundo. Y es su turno porque ellos son una generación particular, ¿no? Es la primera generación, digamos, donde estudiar en la universidad se vuelve una posibilidad real. En Francia, en la Unión Soviética, en México, en Praga, por supuesto, pero también en Santiago de Chile, en Washington, D.C. Y otras. Entonces, como es la oportunidad, muchos de ellos estudian, están más preparados, entonces piden dar los cambios, ¿no? Eh, ya no quieren ese mundo que les dejaron, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos quieren un mundo nuevo. Y pasa en todos los lugares, en México, en Praga, en París, o donde ustedes quieran, en Estados Unidos, ¿no? Que es el tiempo del movimiento racial. Hay una represión brutal, ¿no? De los ideales de los jóvenes. La represión de los 60, ¿no? Del 68, lo que termina generando es un sentimiento de apatía, ¿no? Todos estos jóvenes que no ven cambios reales en sus países se decepcionan rápidamente y se vuelven muy apáticos. Ya no saben por qué están, o sea, ya no saben por qué están, ¿no? En sus países o por qué están luchando, sino ya solo están ahí pareciera para pues esperando, ¿no? Que alguna cosa ahí rara pasara, ¿no? Un meteorito o algo, ¿no? Em, Esta nueva generación pues tiene unas ideas más frescas, es cada vez más religiosa, o sea, no tiene una religión, ¿no? No por eso son menos creyentes, hay unos que son más creyentes, pero no en el contexto de una religión organizada, digamos, ¿no? Eh, Son más liberales, ellos entienden el concepto de familia mucho más amplio, ¿no? Eh, digamos, los valores de la sociedad contemporánea, en la que vivimos ustedes y yo, son resultado de esta crisis, ¿no? Ya los países no, o sea, las personas en los demás países no volverán a ser iguales después de esta crisis. Más bien en esta crisis lo que sucede es se pierden los últimos eh, espacios que quedaban propios del modelo anterior, ¿no? Eh, y bueno, 50 años después podemos decir que
vivimos más con los valores digamos, de las juventudes del 68 que con las de los papás, ¿no? De esta generación, ¿no? Se las debemos a ellos y eso hay que reconocerlo. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, aclaraciones. No, maestro. No, maestro. No, profe. Bueno, si no hubiera No, profe. más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego.